corremos para poder tener tu palabra. Corremos para poder, Señor Jesucristo, que tú des a nuestro ser y a nuestra vida el día de hoy una semilla, una verdad, una porción que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias, Dios, por la iglesia que hoy está aquí. Gracias, Dios, por aquellos de tus hijos que a través de los medios pueden y podemos saber, conocer más de tu palabra. Bendícelos. Guarda nuestro ser, nuestra vida, para que la semilla pueda caer, que ninguna ave pueda venir a robar, Señor, aquella semilla que tú tienes para nosotros. Pueda caer en tierra buena, Dios, de igual manera pueda llevar el fruto que desee. También rogamos que sea esa migaja, esa hogaza de pan que nosotros podemos obtener de tu mesa, Señor, tanto de la mesa de arriba como de la mesa de abajo, y que seas tú proveyendo para nuestro ser, nuestra vida, lo que necesitamos escuchar y seguir, porque la jornada que resta, que sigue para nuestro ser, ciertamente, Señor, tú la tienes para nosotros. Hoy te damos gracias, me pongo en tus manos, nos escondemos en la cruz del Calvario, para que seas tú hablando a cada uno de nosotros, seas tú trayendo la porción, Señor Jesucristo. Escóndenos en la cruz del Calvario. Habla tú, Espíritu Santo, habla tu pueblo esa verdad que hoy tienes Sha'andar y Basaya, Shahaya, para nosotros en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, Dios. Amén, amén, amén. Puede bendecir el nombre de Dios, puede bendecirle, exaltarle. Le damos gracias, 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 Jesús. Muchas gracias, Sha'andar y Basaya. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Y estamos en el libro de Josué. Y gracias a Dios por todos los tesoros de la palabra que nosotros podemos obtener de cada porción de la Escritura. Es infinita, es poderosa, llena nuestros corazones, llena nuestras vidas y es para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Josué, capítulo 20. Estamos estudiando los versículos 7 y 8. Y estamos viendo ciudades de refugio, ciudades que Dios destinó para aquellos que por algún accidente mataban a otra persona. Ellos podían correr a refugiarse a estas ciudades. Y eran 6 ciudades que estaban señaladas de manera que podían correr inmediatamente una vez que sucedía el acto, los hechos. Obviamente venía un juicio y los ancianos determinaban lo que se debía de hacer. Y entonces en el territorio lo dividieron, había una del lado norte, del lado sur, y nosotros encontramos estas 6 ciudades. Dice el versículo 7, entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neptalí, y a Siquén en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y de la otra parte del Jordán de Jericó, al oriente, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galat de la tribu de Gad, y a Gaulón en Basán de la tribu de Manasés. Entonces tenemos que, ya vimos a Cedes en Galilea, ahí en Galilea de los gentiles podemos encontrar una ciudad de refugio. También vimos a Siquén en el monte de Efraín, ahí en esa ciudad podemos nosotros encontrar el refugio para nuestro ser, nuestra vida. Abraham, el primer lugar que llegó fue Siquén. El número 3 es Kiriat Arba, donde hay gigantes, está en Hebrón, en el monte de Judá. Así que el día de hoy vamos a ver las otras ciudades que estaban en la otra parte del Jordán. Y nos dice que el versículo 8, de Jericó al oriente señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. Entonces tenemos nosotros que la ciudad, la cuarta ciudad que era una ciudad de refugio es Becer. Y Becer significa un punto inaccesible. Becer significa un punto inaccesible. También significa
una fortaleza, una defensa, también significa restringir y encerrar. Significa una fortaleza, una defensa, restringir y encerrar. Los días miércoles estamos viendo las letras hebreas y es una parte de lo mismo que tenemos aquí en estos estudios. No pongo el hebreo, pero pudiéramos poner el hebreo y sería la primera letra, la letra Bet, que sería casa, pero no estamos, bueno, en eso. Entonces, aparte, Becer significa oro que es desenterrado. Becer significa oro que es desenterrado. Entonces, cuando nosotros podemos correr a esta ciudad de refugio que es Becer, nosotros vamos a encontrar oro que es desenterrado. Y nosotros encontramos que el oro en la Biblia nos habla de sabiduría. Cuando en la Escritura encontramos que algo es de oro o está cubierto de oro, lo que vamos a encontrar es la sabiduría y obviamente también la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los materiales del tabernáculo fueron hechos de oro o cubiertos de oro. Así que en esta ciudad de Becer, nosotros vamos a encontrar la sabiduría que necesitamos desenterrar. Y también encontramos que dice que pertenecía a la tribu de Rubén o estaba en Rubén, y Rubén significa Bet al hijo, Bet al hijo. Así que en Becer vamos a ver la sabiduría que se encuentra ahí y obviamente lo que nosotros necesitamos es Bet al hijo. Y otro dato interesante que nos da esta ciudad de refugio, porque toda la escritura es inspirada por Dios y nos da detalles de en qué momentos nosotros podemos correr a estas ciudades, y nos dice que está en el desierto. Dice así el 8, y de la otra parte del Jordán de Jericó al oriente señalaron a Becer, y dice ahí en el desierto. Entonces, nosotros encontramos que es un punto inaccesible, una fortaleza, una defensa, restringir, encerrar, no en un sentido de muralla, porque cuando nosotros podemos tener muros o encerrar algo, es que dentro existen riquezas, no solamente protección, sino también mientras más resguardemos, le pongamos seguro a algo o a un punto inaccesible, lo que nosotros vamos a poder encontrar son riquezas, riquezas eternas y obviamente no solamente temporales. Así que vamos a encontrar el oro, la sabiduría, y en ese lugar vamos a descubrir los tesoros que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Becer significaría una ciudad de refugio, y ahí vamos a encontrar la sabiduría en medio de cualquier desierto. Vamos a encontrar oro en medio de cualquier desierto. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios 4 palabras para desierto. Nosotros en la Escritura vamos a encontrar 4 palabras para desierto. Y la primera palabra que nosotros encontramos para desierto y en donde nosotros vamos a encontrar de la sabiduría de Dios, la primera palabra es Arabá y en el hebreo es la 6160. La palabra desierto, una de en hebreo es Arabá y significa desierto. También significa en sentido de esterilidad. Desierto en sentido de esterilidad. Así que hay momentos en donde Dios a nuestro ser y a nuestra vida va a llevarnos a desiertos en donde precisamente las semillas no se van a poder reproducir, no hay vida, hay esterilidad, sentimos que no caminamos, sentimos que no avanzamos, sentimos que nos hemos
detenido, estancado, y nada produce vida, ni en nuestra manera emocional, o espiritual, no produce vida. Obviamente también a veces en nuestra economía hay esterilidad. Este Arabat se encontraba o era un valle estéril del Jordán y su continuación al Mar Rojo. Era uno de los lugares en donde no había vida, era uno de los lugares donde no había ganado, no había producción. Era algo estéril este lugar, el valle estéril del Jordán y su continuación junto al Mar Rojo. También la palabra Arabá significa campo. La palabra Arabá significa campo. También significa cielo. Hay una porción que vamos a ver, de hecho dice el Salmo 68:4, lo vamos a poner más adelante, pero dice que Jah cabalga sobre los cielos. Pero por este significado también de desierto, ahí en la Biblia de las Américas y en la King James dice que Jehová cabalga, bueno, la King James no, la King James sí usa cielos, pero la Biblia de las Américas dice Jah cabalga sobre los desiertos, gloria a su nombre. Así que podemos correr y encontrarnos a Dios que cabalga sobre el desierto. Dice, significa campo, significa cielo, significa desierto, ladera, llano, llanura, páramo y también significa soledad. Significa desierto, ladera, llano, llanura, páramo, soledad. Y vamos a ver en los Salmos cómo David se identifica con este Arabá, con este desierto en su vida, porque hay momentos en donde en medio de estar rodeados también podemos sentir soledad. Podemos sentir que estamos haciendo las cosas tal vez solos, que no hay quien nos apoye, quien nos ayude, y es Dios llevándonos a un desierto Arabá para que nosotros podamos confiar en Él, desenterrar oro y solamente ver al Hijo, que es al único que nosotros necesitamos. Le voy a pedir que ponga un dedo ahí y vamos al libro de Oseas, capítulo 2. Oseas, capítulo 2. Y el propósito de Dios para llevarnos a los desiertos lo encontramos aquí. Una de las causas o de las cosas por la cual nos lleva a los desiertos la encontramos aquí. Conocemos un poquito la historia, es el reino del norte, está apartado de Dios, pero Dios manda al profeta para hablarles y en medio de todo eso es Dios llevando a su pueblo, porque su pueblo se había ido tras Baales, tras sus amantes, y para Dios remediar eso, dice el versículo 14, dice el 13, y visitaré sobre ellos los tiempos de los Baales, a los cuales incensaba y adornábase de sus arcillos y de sus joyeles, e íbase tras sus amantes, olvidada de mí, dice Jehová. Empero he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Así que uno de los propósitos de Dios es llevarnos al desierto para hablar a nuestro corazón. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, le dice Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo porque vamos a ir a hacer fiesta en el desierto. Y yo, para hacer una fiesta, lo que haría sería en otro lugar, menos en un desierto, porque el pueblo de Israel en Egipto estaba lleno de ídolos. Y aquí en Oseas, nuevamente este pueblo se llena de amantes, de ídolos, y viene Dios y dice, te voy a llevar a una soledad
te voy a llevar a lo mejor a esterilidad en algún momento en donde va a ser estéril, pero es ahí donde quiero hablar a tu corazón, quiero hablar a tu ser y a tu vida, y lo que tú tienes que hacer es meterte a becer, y en becer vas a encontrar el oro que Dios tenía para ti en esa prueba, en ese desierto, en esa situación, y vas a estar viendo al Hijo, gloria a su nombre, y es Dios hablándote. Cuando Dios llama a Moisés en una zarza, es en el desierto, es donde lo llama Dios a uno, y entonces hace Dios un llamado para ser el líder que tenía que sacar a ese pueblo, conducirlo y llevarlo a la tierra prometida. Así que otro de los propósitos de los desiertos es para que nosotros sepamos cuál es nuestro llamado y hacia dónde vamos y nos tenemos que conducir. Uno de los propósitos es el llamado en Dios y hacia dónde nosotros nos tenemos que conducir. Lo vamos a encontrar en el desierto. Así que todo aquel que tiene un llamado, a veces lo encuentra cuando vienen los desiertos a nuestro ser y a nuestra vida. Santo su nombre. Otra palabra para desierto que nosotros encontramos en la escritura es la palabra shamen. La palabra shamen es otra palabra que nosotros tenemos para desierto. Y nosotros en el hebreo es la 8074. La palabra shamen es la 8074. Vamos a ver en dónde aparece en la escritura. Y significa desierto. También significa aturdir, adormecerse. Ajá. La palabra significa aturdir y significa adormecerse. Y hay momentos en que pues, nos pega la flojera, no queremos, tenemos el montón de cosas por hacer, pero decimos, ay, al rato o mañana, y nos adormecemos. Yo sé que a usted no le pasa, pero pasa en el sentido espiritual, en el sentido físico, llega a pasar de adormecernos en nuestra vida, también aturdir. También encontramos que shamen significa devastado. Ajá, shamen significa devastado. También significa arruinado, y no necesariamente que no tengamos dinero, pero en el amor, emocionalmente, gente que de alguna manera pierde hijos, pierde familia, pierde todo lo que tiene y trabajo, y nos encontramos arruinados. También significa desolado. También tenemos que shamen significa angustiado. Y gracias a Dios nos mueve tantito algo, dice el hermano Robert, que quiere mover el mundo 3 grados, pero con uno que nos mueva Dios, de repente nos ponemos angustiados. También desconsolado. Ajá, shamen significa desconsolado. Y es Dios llevándonos a los desiertos para tratar con nuestro ser, nuestra vida. El Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, una vez que Él es bautizado, ¿a dónde lo lleva el Espíritu? Al desierto. Gloria a su nombre. Y sabemos que el Señor Jesucristo es la sabiduría, pero también sabemos que Él sabía que tenía un Padre, y encontrar en Él la sabiduría que iba a necesitar para su jornada que iba a empezar en esa tierra, y el enemigo fue ahí para tentarle. Obviamente el Señor Jesucristo soportó la tentación, pero en un desierto shamen nosotros pues nos sentimos devastados, arruinados, desolados, angustiados, y si nos está tentando el enemigo, pues hasta desconsolados. Ay, y ahora hasta el diablo me quiere a mí acabar y deshacer. Si tan bueno que soy y le he servido y le sigo, gloria a su nombre. Otra de las palabras que nosotros tenemos para desierto es Oreb.
Otra palabra para desierto es Oreb, y Oreb significa desolar mediante sequía. Oreb significa desolar mediante sequía. Así que el Señor, algo está haciendo con nuestro país. Dios nos ayude. Oremos por la lluvia, oremos por nuestro país. En muchos lugares quedándose ya sin agua, videos donde vemos uno de los lagos en Michoacán, el lago Pátzcuaro, secándose. Dice que se puede ya por algún lado entrar caminando, pero el Señor viene, porque siempre que había idolatría, lo que Dios mandaba era sequía. Así que Oreb significa desolar mediante sequía. Por eso cuando Dios envía sequía a nuestra vida de manera espiritual, lo que está tratando es con los ídolos que yo tengo y que nosotros tenemos. No se trata de su vecino de enfrente, no se trata de nadie más, se trata de Dios viniendo aquí a nuestro ser y a nuestra vida. También Oreb significa matar. ¿Alguien ha sentido que Dios nos mata? También significa destruir, una ruina, una soledad. Matar, destruir, una ruina, una soledad. Y sentirse en una soledad, porque en el griego, este es uno de los significados en un diccionario griego, significa también Oreb, privado de la ayuda y protección de otros. Oreb significa privado de la ayuda y protección de otros. Por eso se llega a una soledad, a una ruina, y sentimos que todo se nos destruye, nos mata Dios y estamos siendo desolados por una sequía. Oreb significa privado de la ayuda y protección de otros. También significa especialmente, hay privado de la ayuda y protección de otros, especialmente de familia, amigos o conocidos. Esto es en el griego, especialmente de familia, amigos o conocidos. No encontramos la ayuda de los cercanos, los amigos, los conocidos. También Oreb significa un rebaño privado de pastor. Un rebaño privado de pastor. ¿Se acuerda Jesús? En el desierto vio las multitudes y dice, tuvo compasión de ellos porque no tenían pastor. Así que un rebaño privado de pastor. Obvio, saber que puede haber pastor, y es cierto, uno como pastor, pues no ver por las ovejas, pero a veces sentirnos que nuestro Señor, que es el pastor, a lo mejor no está, a lo mejor se ha ido, no es que se haya ido, Él está ahí, pero dice un rebaño privado de pastor. Y cuando tal vez sentimos que no está el pastor, comemos o las ovejas no distinguen entre el pasto, hierba mala que las puede matar, y puede suceder que cuando hay carencia del pastor, estemos comiendo de otro pasto que no son los pastos que puedan nutrir nuestra vida espiritual. Y también significa una mujer descuidada o abandonada por su marido. Oreb significa una mujer descuidada o abandonada por su marido. El Señor es aquel que somos su esposa, y no es que Él nos descuide, sino sentirnos de esa manera. Cuando en algún lado es el hombre el proveedor, la mujer no trabaja, obviamente el hecho de que el marido no provea, no dé, no esté ahí, se va a sentir descuidada y abandonada por su marido. La otra palabra que tenemos para desierto en el hebreo es midbar. Otra palabra que tenemos, la cuarta palabra que tenemos para desierto, y es la palabra midbar. Y contrario a los otros tres desiertos
que ya vimos. Esta palabra Midbar obviamente significa desierto, pero significa pastizal. Aquí en este desierto Midbar sí hay pasto, sí hay hierba, pero esta hierba crece de manera desordenada y descontrolada. Hemos visto terrenos que no se limpian, son esos terrenos, crece la hierba y la vemos de esa manera. Entonces, desierto Midbar es de esta manera, un desierto o un pastizal, y siempre andamos nosotros, bueno, limpiando nuestros terrenos, a aquellos que no nos gusta el pastizal o está el pastizal. También Midbar significa campo abierto donde se arrea el ganado. Campo abierto donde se arrea el ganado. Y entonces son 4 desiertos. Aparte, en Palestina o en la tierra de Israel, había desiertos que tenían distintos nombres. Por ejemplo, hay el desierto de Sonora, el desierto de Mexicali, y así también en Israel nosotros encontramos que había distintas regiones y de acuerdo a su nombre tienen significados, y había distintos desiertos. Y nosotros encontramos que en la vida del rey David, él se enfrentó a varios desiertos. Vamos a mencionar 5 desiertos donde Dios llevó a David para que David pudiera encontrar el oro, pudiera encontrar esta ciudad de refugio y pudiera desenterrar lo que Dios tenía para él. Sabemos, el pueblo de Dios elige un rey. El rey se llamó Saúl, elegido por el pueblo. Pero Dios tenía un rey conforme a su corazón, un rey conforme a lo que él quería. Y entonces David cuidaba las ovejas de su padre. Llega Samuel, le dice a su padre Isaí, trae a tus hijos, y le dice, porque vengo a ungir al próximo rey. Entonces David llama a todos menos a David, pero al final sabemos que era David el hombre conforme al corazón de Dios. 17 años, a esa edad, saber que no era el momento de sentarse en el trono, sino hasta que fuera preparado en los desiertos y en la vida que Dios lo llevó para poder ocupar el trono y ser conforme al corazón de Dios. Porque David es el hombre que compuso más salmos en la Biblia, porque tuvo el corazón conforme a Dios, y a través de su vida nosotros vemos cómo Dios lo moldeó, Dios lo transformó. Primer victoria, vence al gigante, le dan a la hija, no a la primera que le prometieron, sino a otra que estaba enamorado de él, y en esa noche de bodas el suegro empieza a perseguirlo. Saúl había perdido el reino, y él sabía en su corazón, de un inicio no, pero sabía que algo tenía David, y empieza a perseguirlo. Y entonces nosotros encontramos el primer desierto. Vamos a ver 5 desiertos de David. El primer desierto que nosotros tenemos donde David va es el desierto de Zip. Vamos al primer libro de Samuel 23:15, por favor. Primer libro de Samuel. Y vamos a leer del 23 al 15. Gracias. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Dice, vamos al 14, y David se estaba en el desierto en peñas, y habitaba en un monte en el desierto de Zip, y buscábalo Saúl todos los días, mas Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su alma, estábase en el bosque en el desierto de Zip. Aquí ya en el capítulo 23 nosotros encontramos que había una ciudad que se llamaba Keila, los filisteos la atacan, David vence a los filisteos, libera a Keila,
¿Y qué cree que hacen los de Keila, hermanos? Saúl lo anda persiguiendo y los de Keila, en medio de tener un paladín, un héroe, alguien a favor de ellos, van y le dicen a Saúl: hey, Saúl, David está aquí. Ajá, sí, pagaron bien por mal, y va Saúl y lo persigue. Nosotros encontramos que la palabra Sib, de acuerdo al diccionario de nombres bíblicos, la palabra Sib significa brillo y gracia. Ajá. La palabra Sib significa brillo y gracia. Y nosotros tenemos que la palabra brillo es del hebreo top, ajá, la número 2896. La palabra brillo es del hebreo top, que es la número 2896. Top es bueno. Entonces tenemos que aquí significa hombre bueno. Ajá. La palabra brillo es, en el hebreo es top, y significa hombre bueno. Tenemos que la palabra gracia que tenemos nosotros aquí, la palabra es Hanán. Gracia del hebreo Hanán, la 2603, y significa favorecido. Ajá, favorecido. Dios tenía que llevar a su nuevo rey a un desierto para darle brillo y darle gracia. Amén. Así que Dios nos lleva a un desierto porque quiere darnos brillo y quiere darnos gracia, porque solamente un hombre bueno puede estar sentado en el trono, y solamente un hombre que es favorecido, que ha pasado los desiertos, es aquel que Dios puede venir y confiar en sus manos todo el reino y todo lo que él tiene, porque fue lo que Dios hizo con David. Te entrego el reino porque tienes brillo y porque te puedo favorecer. Gloria a su nombre. Porque nosotros encontramos, seguimos leyendo, versículo 16 dice: entonces se levantó Jonatán, ahí tenemos en el 23, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en el bosque y confortó su mano en Dios y díjole: no temas, que no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y entre ambos hicieron alianza delante de Jehová, y David se quedó en el bosque y Jonatán se volvió a su casa. Entonces Jonatán era el heredero, el que debía de continuar con el reino, pero David era un hombre bueno, tenía brillo, tenía gracia, y le dice: yo sé lo que va a ser de ti, de tu vida, te dejo. Mira, mi padre lo sabe, Saúl lo sabía. Y dice también aquí que Dios no lo entregó en manos de Saúl. Así que hay cosas que Dios sabe y Dios entiende. Y tal vez uno puede decir: bueno, Dios me metió a un desierto, Dios me metió a este lugar, no hay amigos, no hay compañía. En uno de los salmos David escribe, dice: si hubiera sido enemigo el que me está persiguiendo, pues yo me enfrento a él, le doy, le ataco. Pero era su suegro, el que le había tocado el arpa, el que lo había llamado para ser su escudero, el que era su suegro, le había dado su hija, era el rey. Dice: me persiguió mi amigo, mi íntimo. Pero entonces estaba Dios buscando hacer que David tuviera brillo y gracia, y lo consiguió en el desierto de Zip. Así que a veces Dios nos lleva a Zip para tener brillo y gracia. Amén. Ok, segundo desierto, Maón. Leamos primer libro de Samuel 23, 24 y 25. Está ahí mismo, lo tenemos. Dice: y ellos se levantaron y se fueron a Zip delante de Saúl, mas David y su gente estaban en el desierto de Maón, en la llanura que está a la diestra del desierto. Y partióse Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David,
y descendió a la peña y quedóse en el desierto de Maón, lo cual, como Saúl oyó, siguió a David al desierto de Maón. ¿Ok? Y entonces tenemos aquí que Maón significa, del hebreo que se pronuncia de la misma manera, que significa casa del pecado. Maón significa casa del pecado. Entonces, ya tenemos que en Zip Dios le da brillo y gracia, y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el versículo 19 del capítulo 23 dice, y subieron los de Zip a decir a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas del bosque, en el collado de Achila, que está a la mano derecha del desierto? Así que viene Saúl, empieza nuevamente con la persecución, buscándolo por todos lados donde estaba David, pero él huye a Maón. Y Maón significa casa del pecado. Y dice uno, bueno, ya me dio Dios gracia y brillo, ya me salvó. Y Dios lo que viene a hacer a nuestra vida, ¿por qué casa del pecado? ¿Qué es lo que hace Dios después a continuación? En algunos los deja con brillo y gracia y dice, ¿quieres quedarte hasta aquí? Está bien, pero viene Dios y nos lleva a este desierto Maón, que es casa del pecado. ¿Qué es lo que hace Dios, hermanos? ¿Por qué nos lleva Dios a la casa del pecado? Para purificarnos, sí, hermana. Ok. Amén. Dios nos lleva a la casa del pecado no para que pequemos, no. Lo que hace Dios es mostrarnos lo vil, lo tremendo que nosotros tenemos. La meta de Dios es, Él es santo. Pero yo de aquí a ese lugar a donde está Dios, que es su trono, su reino, queda un trecho larguísimo y tremendo porque yo no tengo la naturaleza de Dios. Yo estoy completamente y diametralmente del otro lado opuesto a lo que es Dios, su reino, su santidad, su poder, su gloria, lo tremendo. Entonces Dios me lleva a David a este lugar porque Dios, él veía que si le seguía dando brillo y gracia, imagínense un hombre con puro brillo y gracia, a qué punto de orgullo y soberbia uno puede llegar. Pero gloria a Dios que no soy perfecto, ni mi esposa, ni mi familia, y pecamos y nos enojamos y fallamos, y aquí sí me pongo a decir sean santos, pero tengo testigo, va, Jaime, está ahorita viviendo con nosotros y entonces predica nada más arriba, pero abajo se porta de otra manera. Y entonces qué bueno en un lado, porque a mí sé que me falta mucho trecho y entonces no me voy a apartar de Dios, no me voy a apartar de Él, porque sé lo que me falta, sé lo que aún Dios tiene que hacer en mi ser y en mi vida, y me deja y me lleva, y es un desierto, bendito su nombre. Y entonces el otro lado es que muchos, el otro punto de esto, muchos que caminan con Dios y que Dios nos lleve a un desierto, lo ven como que algo está usted haciendo mal, es usted muy pecador. En un lado sí, pero el otro lado es que no, es Dios en su gracia y misericordia, porque otros deciden quedarse en otro lado y dicen hasta aquí, porque yo veo en Dios pesado, peligroso, donde me está llevando. Dios sacó a su nación después de bautizarlas en el Mar Rojo y los llevó a un desierto para heredar la tierra prometida. Así que el camino hay que pasar por el desierto porque Dios ahí quiere hablar a nuestro corazón, hablar a nuestro ser. Y si nos dice, esto eres, así estás, y brota de Dios porque trabaja en nosotros lo que en realidad somos. Así que Dios nos lleva como un lugar, como una morada de refugio, y ve ahí también
un instrumento purificador, porque ya vi, puedo quedarme así, así soy, no voy a cambiar, pero sí puedo ver entonces ahí lo que me falta y puedo correr y puedo ir y puedo salir y decir, yo quiero eso que está allá, el premio de la suprema vocación, el supremo llamamiento, bendito su nombre. Y entonces sabemos que cuando nuestras debilidades son sobresalientes o tenemos mucha santidad y mucho talento, entonces es cuando Dios puede saber que podemos ser tentados. Así que mejor Dios nos deje ver, dice Pablo, miserable hombre, lo que yo quiero hacer no lo hago, miserable hombre de mí, este cuerpo de pecado, y nos damos cuenta de nuestra realidad. Y entonces podemos estar seguros de que Dios nos va a hacer permanecer en el camino, porque sintiéndonos seguros, sintiéndonos altos, grandes y fuertes, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces tenemos que lo sigue persiguiendo Saúl. Tenemos el tercer desierto, el desierto de Engadi. Primer libro de Samuel 24, 1 y 2. Dice así, entonces David subió de allí y habitó en los parajes fuertes en Engadi. Y como Saúl volvió de los filisteos, diéronle aviso diciendo, he aquí que David está en el desierto de Engadi. En el 28, dice del 23, 27, dice así, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvióse por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selá Amat Leco. Bueno, está persiguiendo Saúl a David, vienen los filisteos, va y defiende al país, pero vuelve a lo mismo a decir, está David en este desierto, vamos a perseguirlo. Y Engadi significa, Engadi del hebreo Engedi, significa fuente del niño. Ajá, significa fuente del niño. Un desierto que significa fuente del niño. Ah, caray. Y es en este capítulo y en este lugar donde David perdona la vida de Saúl. Es aquí donde dice, leamos el 3, dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, o sea, buenos, escogidos, los mejores, fue en busca de David y de los suyos por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y como llegó a una majada de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella a cubrir sus pies, y David y los suyos estaban a los lados de la cueva. Entonces los de David le dijeron, he aquí el día que te ha dicho Jehová, he aquí que entregó tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y levantóse David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de lo cual el corazón de David le golpeaba, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Lo persiguen a usted, está en una cueva y entra el enemigo. Saúl entró a hacer sus necesidades. ¿Qué muerte más vergonzosa se hubiera leído en la Biblia? A la vez diciendo, está bien, muerto el perro, se acaba la rabia. David estaba escondido, no fue David a buscar a Saúl. Saúl con 3,000 escogidos, a buenos soldados, los mejores, fue a buscarlo. Y entonces entra en la cueva y dice que solamente corta el manto
y se sintió mal. En un lado él sabía la autoridad, él sabía acerca del gobierno de Dios, que es Dios quien pone y quita reyes, y aunque David también ya había sido ungido, él sabía que Saúl era el ungido de Dios. Pero Engadi significa fuente del niño. ¿Cómo podemos relacionar esto que leímos con este desierto? ¿Qué buscaba Dios en David, hermanos? ¿Qué busca en nosotros? Como dice la palabra de Dios, de los niños, de los que maman, Perfeccionaste de los chiquitos y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, sí. Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. Dejad que los niños vengan a mí, que el que no se haga como niño, no entrará al reino de los cielos. Entonces, él buscaba esa fuente que tuviera David. sí, Que él fuera un niño inocente, sin malicia, un niño, remordimiento, un niño, así es, un niño inocente, sin malicia, sin rencor. Yo sí lo mato. Yo sé que usted hubiera estado ahí, no lo mata, no mata a Saúl, pero yo sí. Imagínese, me anda persiguiendo, trae 3,000, me quiere matar. Ya fui ungido, o sea, ya echaron aceite Samuel sobre mí y está ahí, yo sí lo mato. Con esa unción no lo pudo matar. Ajá. Entonces, sí, lo que está diciendo es cierto. La otra cosa es que un niño lo cree todo. Sí. Y con toda seguridad que David creía en la unción que había en Saúl, aunque fuera como fuera. Pero David decía, él tiene la unción de Dios. Sí. No voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Amén. No voy a levantar, ¿cierto?, la mano contra el ungido de Dios. Fuente del niño. Por esto David se ganó un título ante el trono de la gracia, y la opinión de Dios sobre David en el postrer tiempo fue la siguiente: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso está en Hechos 13:22. David se ganó este título porque en este desierto aprendió a ser como un niño, porque es para que un rey o un siervo sea diferente, tiene que ser como un niño. Ya Dios tenía un David lleno de brillo y gracia, lo había llevado a un lugar de pasado donde lo protegió e hizo de David que este fuera su morada. Ahora ya David estaba en la fuente de niño, donde Dios pulió su corazón y lo hizo un hombre. Ahí en ese lugar Dios pulió su corazón y lo hizo un hombre, porque un niño o un hombre sabe tomar sabias decisiones y no actúa arrebatado diciendo es mi oportunidad, y más, pues todos le estaban diciendo, y cuando hay presión de grupo también actuamos y obramos, pero lo hizo el Señor nuestro Dios, que tuviera un hombre, lo hizo, Dios pulió su corazón, lo hizo un hombre, y un hombre perdonador, lleno de amor y de perdón, de temor hacia él, y sobre todo con reverencia hacia las personas que Dios había elegido. Dios había elegido o había ungido a Saúl, y dice: yo sé que Dios tiene el momento, la oportunidad para con él, pero mi corazón está limpio. Yo no tengo ningún rencor en contra de Saúl. El cuarto desierto es en el desierto de Parán. Primer libro de Samuel 25. No vamos a leer todo, es del 1 al 45. Vamos a leer los primeros versículos. Dice: y murió Samuel, y juntóse todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y levantóse David,
y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció hallarse esquilando sus ovejas en el Carmelo. Así que se va al Parán, ¿sí? Y aquí encontramos la historia de Labán, Abigail y David. Parán significa belleza, significa gloria, significa ornamento. En este desierto Dios iba a tratar algo muy especial con David. David ya venía del desierto de Sid, perdonó a su enemigo, venía de donde Dios le dio brillo en Sid y gracia. David ya estuvo en Maón, que era un lugar del pecado. También fue llevado por Dios a Engadi, que es fuente del niño. David estaba lleno de gracia y Dios había trabajado en su corazón en Engadi. Pero quedaba un área que Dios necesitaba trabajar en David. ¿Cuál área, hermanos? Conocemos la historia. David, obviamente, en esos lugares, con sus 400 hombres, este hombre con 3,000 ovejas y 1,000 cabras estaban por todo ese lugar del Carmelo y David los protegía. Y a cambio de esa guardia que tenía, cuando esquilaban, cortaban ovejas, la lana de las ovejas, pues hacían la carnita asada. Y pues no le costaba nada a Labán invitar a quien lo había guardado y cuidado y decirle, órale, un cabrito, unos panes, gózate con tus soldados. Y entonces David envía mensajeros, le dice, oye, están esquilando, manda algo para David. Le dice Labán, no, de hecho Labán significa Nabal. ¿Qué significa, amorcito, que dio la definición el hermano Max? ¿Te acuerdas en tu conferencia? Es un hombre necio, pero él sí dijo alguna palabra más fuerte de Nabal, ¿no? Insensato, era insensato. Ok, y le dice que no, y entonces David agarra y toma algunos hombres y va a querer a matar a Nabal o Labán. Nabal, gracias, es que Labán y Nabal por ahí van. Bueno, leemos, no, mejor le cuento la historia, ya se la sabe. El 5, ok, y Nabal, gracias, hermano, ok. Y entonces, Abigail oyó, no era chismosa, era una mujer espiritual, y dice que se sube en un asno. Ya vimos que todos los de Israel cabalgaban en asnos, no en caballos, y va con David, y le lleva pan, le lleva carne, y David dice, ay, qué bruto, qué tonto, de veras iba a ser una tontería. Y entonces David dice que lo que Dios iba a trabajar en este desierto y darle belleza, darle gloria y darle ornamento, era su carácter, ¿sí? Y el carácter es algo que tenemos que moldear, transformar, hacer. Ya nacemos con un temperamento, ese viene de cajón, ya nacemos con herencias, pero tiene que ser formado nuestro carácter. Yo soy sanguíneo, el sanguíneo es tirado, no llega a tiempo, hace amigos, se le olvidan las cosas, pero Dios tiene que formar nuestro carácter. Ajá, si usted me dice a las 3 de la mañana, aunque soy sanguíneo, yo llego a las 3 de la mañana, ¿sí? Porque quedé con usted. Si le digo, le voy a pagar, le pago, porque Dios tiene que formar nuestro carácter. Si alguien es colérico, es que yo me enciendo así. No, tiene que usted formar su carácter y no actuar como David, que iba trabancado a matar a un hombre. Al final le llegan la noticia, está hablando con la mujer y le dice, ya murió. Imagínense, se iba a cargar un asesinato y cuando Dios ya tenía su momento para matarlo, pero no hubiera trabajado con el carácter de David. Así que Dios nos lleva a Parán para darnos carácter, y el carácter nos da una belleza, nos da una gloria y nos da un ornamento. Por eso Dios desea llevarnos a los desiertos. Quinto desierto, en Haquila. Primer libro de Samuel 26 del 1 al 3. ¿Vamos bien? Es el último desierto. Estamos estudiando Becer y los desiertos que hay, ¿sí?
26 del 1 al 3. Lo tenemos, dice, y vinieron los cipeos a Saúl en Gabaa, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Hachila, delante del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zip, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zip. Pero estaba David en el desierto de Haquila. Y aquí es donde David, si leemos la historia, perdona la vida de Saúl la segunda vez. Haquila significa mi esperanza está en él. En la primera vez, cuando David sale y trae el manto, Saúl dice, ay, hijo David, tú eres más santo que yo. Y así todo, ay, perdóname, te estoy persiguiendo injustamente. Y uno cuando oye una de esas personas dice, ya cambió, va a cambiar. Pero pasa lo que sucede y otra vez, le dicen, hey, David está allá. Ahí va Saúl otra vez y se agarra otra vez 3,000. Aquí la Biblia dice que están dormidos, Dios pone sueño en Abner, en los soldados, y David entonces va y otra vez la tentación, le dice, va con Abisai, y Abisai que le traía coraje a Saúl por X cosas que pasaron, que luego les cuento el chisme, pero dice, ahora sí, dice, irá, mátalo, aquí está, irá, aquí lo tienes. Y David solo toma la lanza, su botella de agua, su botija de agua, y se va, y empieza a gritar, ¡hey, Saúl, Saúl! Le dice, Abner, Abner, por poco y matan al rey, tú todo dormido. Y dice, ¿quién da voces? Y le grita al rey. Y entonces David muestra la lanza y muestra la botija de agua. Y otra vez Saúl, ay, tú eres más digno y más santo que yo. Pero aquí dice que desierto de Haquila significa mi esperanza está en él. De Dios son los tiempos, de Dios son las cosas, de Dios es todo lo que sucede y pasa en nuestras vidas. Y ese es el tesoro que nosotros tenemos que desenterrar en los desiertos a donde Dios lleva nuestra vida. La sabiduría, ¿qué está queriendo Dios hacer en mi ser y en mi vida? Y si mi esperanza está en Él, en medio de cualquier desierto que esté pasando, es el oro que sé que yo voy a encontrar. Estoy en Becer, sí, es un lugar al cual es inaccesible porque nadie quiere ir a un desierto, pero sabemos que Dios desea llevarnos a cualquier desierto, cualquier lugar de momentos en nuestra vida, porque va a hablar a nuestro corazón, porque ahí va a reafirmar el llamado que tenemos. ¿Cuál es el llamado? La santa ciudad. La santa ciudad para nuestra vida, y por eso Dios nos va llevando a un montón de desiertos. No están los cercanos, no está la familia, pero Dios ahí dice, te estoy dando brillo. Y ahí en el desierto es donde ves la ciudad de pecado, lo que está en ti, lo que vas a ver, porque quiero que seas como un niño, porque un niño va a estar en el trono, cierto, un hombre, una mujer, pero con un corazón de niño, un corazón conforme a mi corazón. Gloria a su nombre. Y entonces ahí te voy a dar y vas a saber que mi esperanza está en Él. Confía en mí, bendito su nombre. Terminamos y vamos a darle gloria a Dios y leamos el Salmo 63. ¿Dónde cree usted que fue David escribió el Salmo 63? ¿Dónde cree que lo escribió? Gloria a Dios. Lo tenemos, Salmo 63, Salmo de David. Lo tenemos, Salmo 63, Salmo de David. ¿Dónde estaba? En el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú. Levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea. En tierra de sequedad y tránsida sin aguas, para ver tu fortaleza, Becer, y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos,
como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acordare de ti en mi lecho, cuando meditare de ti en las velas de la noche, porque has sido mi socorro, y así a la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, mas los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, destruiránlos a filo de espada, serán porción de las zorras. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que por él jura, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Shaanda ribasaya, oh ribabasaya, oh, y mire, hay un montón de bocas aquí dentro. Nuestra carne, nuestros ídolos abren su boca, pero van a estar cerradas porque nosotros estamos metidos y nos metemos en Becer. Sí, Dios dice hay un desierto, pero hay una ciudad de refugio donde tú puedes correr y saca el oro y saca la sabiduría que Dios tiene escondida ahí en ese lugar y ve en donde Dios te está transformando porque quiere ponerte en el trono. Quiere ponerte allá arriba como David, bendito su nombre. Podemos ponernos de pie y alabar a Dios y bendecir a Dios, glorificarle y exaltarle. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias. Oh, gracias por darnos brillo. Gracias por darnos esa gracia en ti, Señor. Porque quieres hacer de nosotros un hombre bueno, un hombre favorecido. Gracias porque ahí en el desierto vemos nuestro pecado. Porque vemos, Señor, lo que tenemos en nuestro corazón. Gracias. Hay una meta, no hemos llegado. Gracias por el desierto donde puedo ver, Señor. Porque quieres que sea como un niño, Señor. No un hombre con malicia, no un hombre perverso, no un hombre incorrecto. Quieres llevarme a veces a Engadi, quieres llevarme a Mahón, quieres llevarme a Sib. Señor, quieres darnos belleza, gloria y ornamento. Forjar nuestro carácter, Señor, para no actuar, Señor, como Labán, Señor, sino actuar de manera correcta. Gracias por los desiertos. Gracias por los desiertos, Señor, porque nuestra esperanza está en ti. Gracias, Señor, porque podemos confiar que todo lo que estás haciendo, que todo lo que está sobrando, es porque nos estás dando, Señor, ese oro de nuestro santuario, ese oro en ese Becer, en esa ciudad de refugio, Señor, donde podemos correr y refugiarnos. Te damos gracias por las ciudades que das a nuestras vidas, por las ciudades que das a nuestro ser. A ti la gloria, a ti la honra. Vamos a salir de tu casa, no de tu presencia. Gracias por el clima, Señor. Gracias por lo que haces y obras. Bendice a nuestras familias. Guárdalas, cércalas. Bendice la iglesia. Bendice a aquellos que escuchan tu palabra a través de estos medios, Señor. Bendícelos. Te damos gracias. Te damos gracias. Salimos de este lugar, no de tu presencia. Te rogamos nos lleves con bien. Guardes nuestra salida y nuestra entrada. Y nos despedimos, Señor, con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gloria a su nombre, gloria a su nombre.